Hace una semana corté completamente el contacto con todo mi entorno y decidí irme a Suiza durante una semana para aislarme y poder trabajar más de 10 horas en todos mis proyectos. En este vídeo te voy a explicar exactamente cuál fue mi rutina y qué fue lo que yo hice en Suiza durante estas 10 horas diarias que yo le metía de volumen de trabajo. Te voy a explicar también por qué ha sido algo tan positivo para todo mi proyecto y por qué creo que esto es algo que tú tendrías que hacer. Hoy en día estamos acostumbrados a no salir de la zona de confort. Estamos acostumbrados a estar siempre con los mismos amigos, haciendo la misma rutina, haciendo el mismo tipo de ejercicio y todo exactamente igual. Cuando nosotros nos acostumbramos a realizar las cosas de la misma manera, nos acabamos acomodando y luego es mucho más fácil fallar. Eso es algo que a mí me pasaba. Yo tenía un problema y es que cuando siempre estoy en el mismo entorno, en la misma casa, haciendo las cosas de la misma manera, siempre me costaba muchísimo más el hecho de levantarme a la misma hora siempre, irme a dormir a la misma hora siempre, comer siempre a la misma hora, ir al gimnasio a la misma hora, tener que leer, tener que hacer las llamadas de venta, tener que hacer las diferentes cosas que tengo que hacer para mi negocio. Era algo que a mí me costaba mucho. ¿Qué pasa? Gracias a Dios yo tengo la suerte de que tengo un familiar que vive en Suiza. ¿Qué pasa? Al poder decidir irme a Suiza durante unos 7, 8 días, yo he podido cambiar literalmente todo el rumbo y todo lo que estaba haciendo para poder llevar mis negocios digitales. Yo, como ya he dicho, estaba en un punto en el que estaba un poco abrumado. Ahora tengo diferentes inversiones, tengo un viaje de aquí muy cerca, de aquí muy poco, y necesitaba aclarar algunas cosas para yo poder llevármelo al siguiente nivel. ¿Qué pasa? Gracias a poderme ir a Suiza durante 7 días, he podido enfocarme mucho más, tener muchísima más claridad mental y sobre todo saber hacia dónde ir. Porque yo estaba en un punto en el que está claro que yo sabía hacia dónde ir, pero no sabía bien cómo organizarme algunas cosas y sobre todo el tema del contenido no sabía hacia dónde lanzarlo, ¿no? A qué tipo de gente hablarle, si ennicharme o no ennicharme. Ahora acabo de sacar una formación y no sabía si meterle mucho foco aquí o seguir captando gente un poco más a lo grande. Y el poder aislarme es algo que me ha ayudado muchísimo y te voy a explicar exactamente por qué. Literalmente el objetivo era aislarme para ver cuánto de más podía avanzar y cuánto más claro podía volver aquí a casa para poder seguir produciendo y seguir mejorando lo que es mi día a día. Literalmente mi día ahí era inmersivo de producción. Está claro que también pasaba tiempo con la familia, pero eran tiempos inmersivos de sobre todo mucha claridad mental, de mucho tiempo pasando yo solo y sobre todo aclarando hacia dónde quería llevar yo el tema del contenido y el tema de los negocios digitales. Literalmente mi rutina era esta. Yo me levantaba entre las 7 y las 8 de la mañana. Iba a la cocina, bebía un par de vasos de agua, esto es algo que quiero que vosotros apliquéis desde ya, quiero que literalmente esta rutina, si la podéis copiar, copiarla, porque creedme que os va a poder ayudar muchísimo. Lo primero, nada más levantarme, no miraba el móvil, lo primero que hacía era ir a la cocina y beber agua. Cuando después de beber agua iba al lavabo, me lavaba la cara, ¿no? Un poco lo típico. Y después algo que a mí me va muy bien era el tema de hacer estiramientos, un poco de movilidad, un poco de estirar, ¿vale? Nada más levantarme sin tocar el móvil hacia estas acciones. Pasaban estos 10 minutos y yo me enfoqué muchísimo las primeras 2 horas del día, desde que me levantaba hasta que comía algo, en organizarme el contenido, organizarme vídeos de YouTube, organizarme Reels, organizarme todo el tema de los TikToks, trial Reels, organizaba guiones. Las primeras 2 horas era sobre todo el bloque de organizarme mi propio contenido y organizar el contenido de mis propios clientes, ¿vale? Esto me ayudó muchísimo porque yo siempre intento hacer las cosas que más me cuestan al principio del día. Después, si yo me tengo que poner al mediodía a editar un vídeo o me tengo que poner a organizar algunas cosas, es algo que yo no puedo hacer porque me cuesta muchísimo más ponerme. Por eso me fue idóneo poder hacerlo así. Cuando ya tenía más o menos ese bloque la mañana, la verdad que luego al final os acabaré sacando un poco las conclusiones de por qué organizándome así he podido tener mucha claridad. Pero después de acabar ese primer bloque de trabajo, que era más en cuanto a la creación de contenido y organización de los reels, dejarlo todo preparado para todo el día, luego poder ir subiendo las piezas, lo segundo que hacía era el comer algo, ¿vale? Yo comía algo, hacía ya mi desayuno y justo seguidamente después de ese desayuno aprovechaba para seguir haciendo algunas llamadas de mi negocio de network marketing. Hacía diferentes llamaditas con el equipo, diferentes llamadas con seguimientos, con diferentes personas que querían arrancar. Como que me dejaba un margen entre que desayunaba, eran sobre las 10, yo desayunaba a las 10, pues hasta las 11, 11 y media yo hacía un poco más de llamadas, un poco más de organizar el equipo y de cómo lo llevaba todo.
Al acabar ese bloque, importantísimo el tema del ejercicio. O andaba, o iba a correr, o me hacía unos sprints, o me iba a la zona de calistenia. O sea, sí o sí necesitaba moverme. Y siempre más o menos mis mañanas eran así, ¿no? El levantarme, bloque de guionización, comer algo, otro bloque más en cuanto a llamadas, y después sí que le metía algo más de ejercicio. Por el mediodía comía, descansaba un ratito, dependiendo del tema de tareas que tuviera, y después por la tarde otra vez todo lo que son llamadas, todo lo que es, grabé bastante grabación de contenido. Aproveché para hacer todas las cosas que aquí me cuestan. Aquí, por ejemplo, me cuesta en Barcelona, donde yo vivo, en mi entorno, me cuesta mucho el hecho de grabarme. Me cuesta mucho el hecho de salir a la calle y grabarme 3 4 historias. Me cuesta muchísimo el tener que ponerme aquí y grabar este vídeo de YouTube. Por eso aproveché allí para poder definir bien todas estas cosas, hasta dónde quería llevarlo y cómo quería llevarlo, para que luego al llegar aquí fuera mucho más sencillo. Y ahora tengo más claridad con literalmente todo, tanto vídeos de YouTube como hacia quién enfocar mi contenido en Instagram, como hacia dónde me quiero llevar todo esto en los siguientes 90 días, ¿vale? Así que después de esa siesta, entre comillas, de 20-30 minutitos, yo pasaba al siguiente bloque, ponle que serían sobre las 3, sobre las 4. Siguiente bloque, otra vez de producción en cuanto a llamadas, llamar a gente del equipo, escucharme algún audio de mentalidad, formarme yo un poquito. O sea, al final yo todos los días me educo y todos los días estoy constantemente aprendiendo. ¿Qué pasa? Yo ese bloque lo movía cuando acababa, iba a merendar, estaba un poquito ahí con la familia y después otra vez acababa con un poco, con tareas pendientes. Si no había grabado vídeo YouTube, pues grababa vídeo YouTube. Si tenía que salir a dar un paseo y grabar 6 7 reels, los grababa. Si tenía que seguir haciendo llamadas, pues seguía haciendo llamadas. Si tenía que acabar de definir una cosa del tema de la formación, lo hacía. Eran días que literalmente yo estaba conectando conmigo y decidiendo hacia dónde quería llevarme todo esto, por qué lo estaba haciendo y cuáles eran mis objetivos, porque a veces nos olvidamos de cuáles son nuestros objetivos y hacemos, pero no sabemos cuál es la dirección real, no sabemos a dónde queremos llegar, no sabemos realmente cuál es el camino claro que queremos tomar. Por eso a mí me ha ido perfecto el poder aislarme y el poder irme a Suiza estos. Hay días que sí que fueron de 10, 11, 12 horas constantes, pero también hubieron días que yo salía con la familia, que nos íbamos a comer fuera, que aprovechábamos para visitar diferentes partes de Suiza, pero yo siempre lo aprovechaba para poder documentarlo en historias, para poder aprovechar y grabar algún vídeo de YouTube, para poder grabar algún reel, todo enfocado para poder mejorar mi negocio y cuando yo viniera aquí fuera todo mucho más sencillo. Y literalmente, como ya os he dicho, he podido avanzar en todo. Sé hacia dónde llevar mi marca personal, sé hacia dónde ir con mi canal de YouTube, que era una de las cosas que más preocupadas me tenía. Y ahora tengo claridad, ahora sé hacia dónde llevarlo, sé hacia dónde llevar el tema de la formación y sé que tengo un plan mucho más claro para poder conseguir todos los objetivos que yo quiero, en cuanto a network marketing, en cuanto a formación y en cuanto a mis propias redes sociales. Así que yo no te recomiendo que te tengas que ir 7 días a Suiza para espabilar y para poder organizarte y para rehacer tu vida, pero sí te recomiendo que puedas en tu propio día guardarte diferentes momentos de aislamiento donde tú puedas ir a dar un paseo durante 1 hora, hora y media, 2 horas, que vayas sin ningún móvil y que simplemente pienses en hacia dónde quieres llevar todo lo que haces, por qué lo haces, cómo lo puedes enfocar de la mejor manera y tal. ¿Por qué? Porque te va a dar una buena claridad, te va a dar tanta claridad que al final las personas, nos vienen las mejores ideas y la mejor organización y todo en el mejor momento cuando estamos en movimiento. Cuando tú estás en tu cama, tumbado, no te viene ninguna manera buena de poder desarrollar alguna cosa de tu negocio, de cómo enfocar una cosa o cómo enfocar otra. Por eso es importante que estemos siempre en movimiento, por eso recomiendo que vayas a andar y que pienses mucho en ti, en cómo quieres enfocarlo todo. Y otra cosa que te quiero recomendar como segundo tip es que hables mucho con la inteligencia artificial. Al final es una persona que te puede entender, puedes explicar un poco todas tus situaciones, cómo lo quieres enfocar y a raíz de ahí pues siempre te va a dar puntos de vista bastante pues objetivos, ¿vale? Si te recomiendo estas dos cosas, primero, que aproveches mucho todos los días y puedas salir a andar, primero para poder hacer los pasos diarios y segundo para poder darte claridad a ti diaria, porque es necesario tener claridad diaria.
Y segundo, poder hablar bastante con alguna inteligencia artificial. Yo lo hago bastante con Claude porque me ayuda mucho a aclarar muchas ideas y a poder ponerle un foco claro y una dirección clara a todo esto. Como ya he dicho, no hace falta que te vayas a Suiza, no hace falta que te vayas a otro país, no hace falta que dejes a tu familia, pero sí es importante que tú en tu propio día te sepas organizar de la mejor manera para poder tener esa claridad necesaria para poder tener resultados. Así que créeme que el entorno pesa más de lo que crees en tus resultados. La gente con la que te rodeas, los ambientes en los que te rodeas y cómo haces las cosas cuando estás en tu hábitat, cuando estás en tu zona de confort. Así que intenta salir de ahí, intenta poder acomodarte y poder mover un poco esas situaciones para tú poder salir de esa zona de confort y poder pensar y poder desarrollarte mucho más, porque créeme que tú puedes o quedarte en el punto que estás, o si tienes una salida de la zona de confort, como a lo mejor he podido tener yo, poder llegar al siguiente nivel. Así que si has llegado al final de este vídeo, me gustaría decirte que te pudieras suscribir para ayudar a toda la comunidad y para poder crecer todo esto, que créeme que es solo el principio. Vamos a hacerlo real.